de la provincia bética, podemos decir que gana Hispari, puesto que Hispari se convierte en capital del conventus. El conventus juridicus eran unas delimitaciones por debajo de la provincia. En la provincia bética había 4 y uno de ellos era el conventus hispalensis, porque Hispari fue la capital. La posición de Itálica es una buena posición desde el punto de vista defensivo, pero no puede competir, por ejemplo, en un mundo de paz con la ciudad de Sevilla, que es el puerto por el que desagua toda la producción olivarera y la producción minera que está enriqueciendo la provincia. Nunca perdió esa importancia a lo largo de los siglos, y hay que tener presente como un elemento indicativo que es la ciudad, después de Tarragona, la gran capital de la otra provincia tarraconense, es la ciudad que más senadores proporciona al Senado de Roma, y eso explica, en cierto modo, como uno de sus miembros, podríamos decir, de aquellos que habían salido de las oligarquías italicenses, alcanza el poder imperial a finales del siglo I después de Cristo. Pero todo ello cambió cuando uno de sus hijos más ilustres, Marco Ulpio Trajano, accede al trono de Roma en el año 98 después de Cristo. Su ascenso a la máxima autoridad del imperio es la culminación social de muchas generaciones de itálicos a lo largo de los siglos. El padre de Trajano, el emperador, lo encontramos como general de una legión en la guerra judía del año 66-67 al servicio de Vespasiano. Y cuando Vespasiano se proclama emperador y da el golpe de Estado que provoca la guerra civil del 69, Trajano padre lo apoya. Y entonces cuando Vespasiano gana, recompensa a Trajano padre. Y Trajano padre promociona a su hijo. Es decir, que se habían colocado desde aquellos soldados itálicos que habían sido dejados en el siglo II a.C., finales del siglo III a.C., habían en su actividad militar habían llegado a progresar tanto que fueron el apoyo del nuevo emperador Vespasiano y de la nueva dinastía. Y de ahí nacen directamente los emperadores. Por así decirlo, Trajano y Adriano son la punta de un iceberg, y el resto, ese gran hielo que se ve menos, pero que se ve menos, son pues las grandes familias nobiliarias que llegaron a Roma a la vez que fueron llegando también las familias de Trajano y Adriano, y que fueron las que cimentaron el poder de los emperadores, que permitieron en definitiva que dos personajes de esta ciudad llegaran a ser los más importantes del Imperio Romano. Una conjura de senadores ha asesinado a Domiciano y pretende establecer una nueva forma de nombrar emperadores, que los senadores tengamos derecho a nombrar emperadores. El resultado de esta propuesta es un fracaso, porque nombran a Nerva, que es un señor ya bastante anciano, de más de 60 años, sin hijo y bastante incapaz, no tiene relación con los soldados. Lo nombran y tan pronto como lo nombran empieza el malestar militar. Y entonces a Nerva se le ocurre una solución. Yo me puedo salvar como emperador si nombro a un general prestigioso como mi sucesor. Entonces nombra a Trajano, que era el gobernador de Germania, el general más poderoso, más cercano a Roma, como sucesor. Cuando Trajano llega al poder, estamos en un momento importante en todo el Mediterráneo en general, después de una etapa de los Julio-Claudios, de la dinastía Julio-Claudia, llamada después dinastía Flavia, que ha ido creciendo en su capacidad de transformar la ciudad y en monumentalizarla, de manera que se han embellecido los lugares públicos, templos, termas, etc. En ese momento Trajano llega al poder en Roma, y entonces, desde ahora de su participación directa, no encontramos nada que consideremos que ha sido obra directa de Trajano. La Itálica Trajanea todavía está debajo de Santiponce, de la Santiponce actual. Arqueológicamente eso lo conocemos como un gran hito monumental de la ciudad en las llamadas termas menores, que son unas termas insertas dentro de lo que es el tejido urbano actual de Santiponce, que se excavaron fundamentalmente en el siglo XIX. Las llamadas termas chicas, termas menores, que son unas termas importantes, pero normales para lo que sería una ciudad de cierto rango. Y esto no es producto del odio hacia su ciudad ni del desprecio, sino de la concepción que se tenía del emperador. El emperador debía actuar en Roma, y la obra de Trajano en la ciudad de Roma es bestial, y los foros, el romano, el mercado, la columna, en Italia, pero no en la provincia. De tal manera que será su sucesor Adriano quien cambia eso
y concibe que la acción del emperador también debe dirigirse a la provincia. Y el resultado de ese cambio, de que el emperador debe gobernar las provincias, es la Itálica que nosotros podemos ver. A la muerte de Trajano le sucederá en el trono su sobrino Adriano. El emperador bajo cuyo mandato el imperio romano alcanzaría su mayor gloria. De nuevo, un itálico se convertía en el amo y señor del mundo conocido. Trajano y Adriano venían de un pueblo, en realidad, de una ciudad con prestigio, pero pequeña, y cuando los emperadores llegan aquí, y no solo los emperadores, sino todas esas familias poderosas que están saliendo de la Bética y que están teniendo puestos de poder importantísimos en todo el imperio, entienden que la ciudad antigua quizá no está a la altura del prestigio que tienen ellos ahora mismo. Entonces el emperador aparece en su ciudad, ya como emperador. Y cuando llega aquí decide, voy a multiplicar por 2 la superficie de la ciudad. Y a los 2 o 3 días el emperador coge y se marcha. Y hay un día que del horizonte desaparece el séquito imperial y nunca más volverá a verse un emperador aquí. Con Adriano sí que se produce una transformación, podemos decir, revolucionaria de la ciudad, del urbanismo de la ciudad, tal como la arqueología pues, nos lo presenta hoy en día. Y podemos decir que la Itálica adriana es una Itálica completamente nueva. Es una ciudad que pasa de tener una superficie aproximada de 14 hectáreas, que es poco menos lo que tiene el actual pueblo de Santiponce, a tener más de 50, por voluntad de una dinastía, por voluntad de un emperador que ve que donde ha nacido su predecesor, pues tiene que haber otro urbanismo y tiene que haber otra ciudad. Itálica se convierte así en un espécimen muy distinto de todo lo que hay alrededor. Para comprender la política de Adriano uno tiene que ir a Roma, a Atenas, una ciudad que estuvo muy vinculada con Adriano, o recorrer buena parte de Anatolia, de la actual Turquía. Y sin embargo, una de las cosas excepcionales que tiene Itálica es precisamente que es quizá el ejemplo mejor conservado de una ciudad adrianea. Debió de ser, a veces se ha comentado, ¿no?, como una expo, ¿no?, como si fuera una exposición universal, internacional, para lo que es el entorno. La Itálica de Adriano se transforma por completo. Surgen de la nada nuevas avenidas, palacios y templos que compiten en lujo y belleza con los de la mismísima Roma. La ciudad bulle para honrar al último emperador, a uno de los suyos. La construcción de un enorme anfiteatro es el colofón de un proyecto colosal hecho a la medida de aquel dios viviente. El anfiteatro fue en el Imperio Romano, si no el tercero, el cuarto, de mayor importancia y de mayor entidad arquitectónica de todo el imperio. Es la huella más presente y más física de lo que es Itálica. El resto, de alguna manera, te lo tienen que explicar. Muchas veces el ejercicio de ver la ruina, de interpretarla, entenderla, es un ejercicio que no es fácil para los profanos. Sin embargo, cuando llegas al anfiteatro es muy evidente, es muy obvio. Nadie necesita una explicación por sí. El anfiteatro lo ve. Normalmente todo lo que es la visita es el anfiteatro. Itálica es su anfiteatro. Y nos queda casi una tercera parte, menos de la mitad. Tenemos que pensar, las reconstrucciones nos hacen ver lo que fue en aquella época. En lo que queda se puede ver toda una magnífica obra de ingeniería, del uso de la bóveda, del uso del hormigón. Destaca también el hecho de que está construido desde el cauce de un arroyo. Supone un ingenio tecnológico que te permite construir con mayor rapidez y ahorrar materiales.
espectáculo en el anfiteatro era un espectáculo total. No solamente había hombres y animales luchando sin cuartel, sino que también se buscaba el espectáculo completo. La fosa bestiaria, de hecho, se tapaba con vigas de madera y un gran entablamento. De tal manera que los gladiadores, cuando estaban combatiendo sobre una enorme caja de resonancia. Por lo tanto, debemos imaginar que este espacio, que tiene ya de por sí una acústica estupenda, tenía aumentado el sonido con esto. La manera en la que luchaban los gladiadores con sus botas, con los clavos, o cuando caían y chocaban en el suelo con sus armas, sus escudos, los cascos, golpeando esa madera, tenía que convertir este espectáculo en un espectáculo absolutamente atronador y absorbente, que era lo que buscaban con él. Todos los combates gladiatorios que se llevaban a cabo en el Imperio, al menos los que nos han dejado un registro epigráfico, de los que tenemos fuentes constatables, estaban dedicados a la salud del emperador, por la salud y la eterna duración del reinado del emperador. Y el sentido es que este anfiteatro no estaba pensado solo para Itálica, sino para que todo el mundo se congregara aquí, para prestar culto al emperador que los tenía unidos como parte de ese imperio. Este es el mensaje. El culto a los emperadores se materializó en la construcción de un templo dedicado al mejor de ellos, Trajano. Nunca en la historia de España se había visto un templo como el que se levantó en la colina del Valle del Guadalquivir hace 1900 años. El templo que se consagra al culto a los emperadores romanos en Itálica es, sin lugar a dudas, una de las joyas de la corona. El visitante hoy tiene muchas dificultades para comprender la magnitud y la magnificencia de ese edificio. Se trataba de un edificio colosal en todos los aspectos. El templo central tendría unas dimensiones superiores a todos los templos de la provincia bética y estaría entre los más importantes de todo Occidente. Es algo poco visto en el entorno, ¿no? Hay que irse a las grandes ciudades del imperio, incluso a Roma, para ver cosas como este tipo. Ese templo, con unas dimensiones absolutamente colosales, cumple la función de centro de la legitimidad. ¿Sí? ¿Quiénes somos los ciudadanos de la Bética? Bueno, los ciudadanos de la Bética somos aquellos que estamos unidos en torno al culto que se presta en ese templo. Y así se está creando una nueva estructura donde los provinciales son devotos del emperador que los ha fundado. Trajano fue considerado por el Senado como el príncipe óptimo, el mejor de los príncipes, el mejor de los emperadores, y por tanto su culto fue muy apoyado desde la propia ciudad de Roma. En Itálica, sin lugar a dudas, Trajano no es solo el óptimo emperador, sino también es uno de los nuestros. Con lo cual aquí la adoración a Trajano tuvo que ser, sin lugar a dudas, de un fervor extraordinario. Del edificio lo que se conserva es muy poco. Tenemos la planta completa del edificio, se define gracias a que se ha conservado la cimentación. Parte, restos de la entrada monumental al edificio, desde el cardo máximo, y restos de mármoles de muchísima calidad, de procedencia muy dispares, y con eso podemos hacernos una idea, aunque sea mínima, de lo que debió ser el conjunto. Esta exhibición de poder tuvo su máxima expresión en las casas de Itálica, auténticos palacios donde los patricios de la ciudad competían en lujo y ostentación con las grandes villas de Roma. Las casas de Itálica son quizás el exponente más claro de lo que fue la ciudad, junto con el anfiteatro. Conocemos casi 60 y son casas desmesuradas. Son todas casas palacios, por así decirlo. La casa más pequeña puede tener en torno a 1.600 metros cuadrados. Entonces hay edificios de que tienen 2, 3, 4, 5, 6.000 metros construidos. La casa romana tiene una estructura bastante rígida, por así decirlo. Se tenían un acceso, un vestíbulo, donde el señor de la casa, el dominus, pues se atendían todos los días, cuando fuera, a los vecinos, a los clientes, a los amigos, a la gente, ¿no? Se hacía esa labor social. Y después había un patio, que normalmente aquí son patios grandes. Alrededor de ese patio pues están piezas principales, de salones principales y sobre todo
el llamado triclinium, que es el lugar de la celebración del banquete.